gloria a ti, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, encontramos aquí en este episodio de el Señor Jesucristo estando allí en la casa de este hombre, de este fariseo, de este Rashi Caperuchin, que los Baalí Torah y los Peruchín estaban acechando a Hamashiach para ver en qué le podían acusar. Y el Señor dice que si es mutar refuá en Shabbat, es permitido, es lícito sanar en Shabbat. Y dice que había un hombre que estaba delante de él, un hombre hidrópico. ¿Qué hacía? Mi pregunta ahorita es, ¿qué hacía este hombre hidrópico en la casa de este gobernante fariseo? ¿Qué hacía? ¿Por qué estaba allí? No lo sé. No sé por qué estaba allí. Nos podríamos preguntar por qué estaba allí en ese lugar. Quizás era un hombre que era cercano del fariseo, cercano del Rashi Peruchín, quizás era un hombre cercano de los Baalí Torah, o era un hombre cercano de los Peruchín, era un Peruchín, era un fariseo, ¿quién era? No dice la palabra aquí del Señor quién era, pero el Señor les dice allí, mutar refuá en Shabbat, es permitido, es lícito sanar en Shabbat. Y había un hombre, está este hombre hidrópico. Hidrópico es una persona, vamos a mirar un poquito, es esas personas que retienen líquidos, Quizás esta persona estaba inflamada por causa de los líquidos que retenía. Allí se veía su enfermedad, se veía su malestar, se veía que él estaba enfermo y el Señor lo sabía, aunque no se viera mucho, él lo sabía. Yo conocí una mujer hace muchos años que tenía un problema igual de hidropismo. Era una mujer que acumulaba muchos líquidos en su organismo y no los podía evacuar, y entonces ella se inflamaba muchísimo y tenía que usar ropa de maternidad. Mucha gente creía que ella estaba embarazada, de tal manera que en cierta forma podría esconder su enfermedad en un aparente embarazo. Este hombre no sé si estaría escondiendo su enfermedad con algún ropaje muy amplio, lo que sea, pero allí el Señor lo estaba viendo, o el hombre mostraba su enfermedad. Y aquí el Señor le dice a los Baalí Torah y a los Peruchín, que estaban allí en la casa del Rashi Peruchín, le pregunta, ¿mutar refuá en Shabbat? ¿Es lícito sanar en sábado, en Shabbat? Y aquí aquí encontramos algo interesante que dice, mas ellos callaron. Ellos no pudieron dar ninguna respuesta a Hamashiach. No sabían qué decir. Ellos podrían haber dicho, como lo dijo anteriormente allí el principal de la sinagoga, haberle dicho, si 6 días hay para ser sanados, venid en esos 6 días y ser sanos. Y no vengáis en día de reposo. Aquí ya no estaba el Señor en una sinagoga. Aquí ya no estaba el Señor en un lugar de culto, de reunión, de meditación de la palabra. Aquí quizás el Señor ya había salido de la sinagoga, ya habían estado allí meditando en la palabra del Señor, en la de Bar de Hashem, y ahora fue ese invitado en la casa de un Rashi Peruchín. Allí salieron quizás de la sinagoga, estoy imaginándome, no lo dice la palabra. Salieron quizás de la sinagoga y llegaron a la casa del gobernante. Es muy posible porque era un Shabbat y el Señor siempre en Shabbat se congregaba. Y van allí y ya entonces el Señor ya no está en la sinagoga, sino en la casa de este hombre, en la vez de este hombre, y el Señor entonces, como ve, conoce el corazón de ellos, el Señor les hace esta pregunta. Y dice la palabra del Señor que ellos callaron. Ellos callaron, no tenían una respuesta, podrían haberle dicho, Señor,
no es lícito, Señor, no se puede. No había una respuesta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ellos callaron? Si eran peruchín, eran fariseos, eran religiosos, conocían la palabra de Dios y no solamente estaban los fariseos, peruchín, sino también estaban los intérpretes de la ley o los Baalí Torá, que eran conocedores de la Torá, eran conocedores de la palabra del Señor. ¿Por qué callaron? ¿Por qué no le dijeron nada al Señor? Porque ellos no tenían un argumento bíblico, un argumento en la Torá que ellos pudieran utilizar para refutar, para rebatir la palabra del Señor. En ningún momento el Señor en su palabra prohibió hacer sanidades en Shabbat. El Señor es claro cuando dice no se creó el hombre por causa del Shabbat, sino se creó el Shabbat por causa del hombre. Ni siquiera el Señor nos dice que el Shabbat se creó por causa de Adonai, por causa del Señor, por causa de Hashem. No, no lo creó por causa de él, para que el hombre le entregara, le adorara en ese día, sino por causa del hombre, porque Dios le da al hombre un mandamiento, le dice 6 días trabajarás, harás labor, harás una labor de cielos, pero el séptimo día será Shabbat para el Señor, pero para que tú descanses de tu trabajo. Ahora bien, ¿el Señor estaba descansando? Claro que sí. Él estaba descansando, estaba en una casa, en una base de un Rashi Caperucci, de un gobernante fariseo. Estaba allí. Y estaba allí sentado, relajado quizás, acababan quizás de comer, acababan quizás estaban allí ya muy tranquilos, estaban descansando, no estaban trabajando. Es más, a mí me parece muy interesante este caso porque el judaísmo enseña que nosotros no debemos trabajar en Shabbat, no debemos hacer nada en Shabbat. No puedes tocar el shofar en Shabbat porque el tocar el shofar en Shabbat implica movimiento, tomar el shofar de un lado y llevarlo a otro, y eso es una obra de siervo. Pero estamos trabajando, estamos predicando, estamos enseñando, estamos hablando la palabra de Dios en Shabbat. Y mi pregunta es, ¿estamos trabajando o no estamos trabajando? Se trabaja, era un trabajo para la obra del Señor, pero es un trabajo. Los que trabajamos en la obra del Señor, los que enseñamos la palabra del Señor, que meditamos en su preciosa y bendita palabra, sabemos lo que es trabajar en la obra del Señor. Estamos trabajando en la obra y estamos predicando la de Bar, y sabemos que esto también causa muchas veces agotamiento por causa de la palabra. Pero aquí ya no estaban ellos allí en el lugar de reunión, ya no estaban en la sinagoga, sino que estaban en la casa de este hombre religioso. Y allí estaban los religiosos. Los religiosos siempre están allí para acusarte, para decirte lo que debes hacer o lo que no debes hacer, que si debes, para aquellos que son llamados cristianos, que se congregan el domingo, que no debes trabajar el domingo, que el domingo es el día del Señor, que no hagas esto el domingo, que no hagas aquello, lo otro. Y te ponen una serie de condiciones para que tú no hagas, para que tú no actúes, y te condenan porque trabajas un domingo, porque en tu empresa, que quizás trabajas en un hotel, en un restaurante, y te exigen trabajar en domingo, y viene la condenación. Lo mismo sucede con los que se congregan en el Shabbat, ¿no? No puedes trabajar en Shabbat, no debes hacer esto en Shabbat, no puedes prender luz en Shabbat, no puedes hacer esto en Shabbat. Y vienen y empezamos y se forma una serie de mandamientos de hombres que no tenemos ni siquiera
un texto bíblico para poder sustentar lo que estamos diciendo. El Señor fue claro, nosotros debemos procurar guardar el Shabbat definitivamente, dedicárselo al Señor, dedicarlo a la familia, es muy importante. Los judíos le dedican este día el Shabbat a congregarse y a la familia, bendito el Señor, allí estaban. Y el Señor les pregunta, ¿es lícito sanar en día en el Shabbat? ¿Es lícito, permitido mutar refuá en Shabbat? Y ellos callan porque no tienen ellos la autoridad espiritual para refutar a la palabra del Señor. Por lo tanto, siempre, mi amado hermano, cuando nosotros compartimos el mensaje de la palabra del Señor, y cuando vienen aquellos ataques, de los religiosos, cuando lo hay, aquí no lo hubo, bendito el nombre del Señor, entonces nosotros tenemos que utilizar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y que se levanta contra la palabra de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach. Dice la palabra del Señor, mas ellos callaron. Dice, y él, Yahshua, tomándole, le sanó y le despidió. Bendito el nombre del Señor. Ese día el Señor tomó a ese hombre, a este hombre hidrópico, le sana, bendito sea el nombre del Señor, dice el versículo 4, y lo despidió en paz, le dijo shalom, barakah, paz y bendición, lo mandó hacia su casa, lo mandó sano de su enfermedad. Bendito el nombre del Señor. El Señor le sanó y luego el Señor, aquí hay una palabra que ya después de que le sana y le despide, lo envía a su casa completamente sano. Porque cuando una persona, mi amado hermano, llega a la presencia del Señor, cuando una persona llega a la presencia del Señor con sus enfermedades, con sus problemas, con sus angustias, con sus necesidades, con sus cargas, con sus pecados, con sus iniquidades, con sus maldades, cuando una persona reconoce o sabe que está allí y llega a la presencia del Señor, tiene un encuentro personal con Adonai. Aquí este hombre tuvo un encuentro personal con Adonai. No sé cómo sucedió, estaba allí, pero él creyó a la palabra del Señor, el Señor le sanó y le despidió. Y entonces aquí nosotros cuando llegamos a la presencia del Señor podemos dejarle todas nuestras cargas, todas nuestras enfermedades, todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, y el Señor las va a tomar y nos va a mandar en shalom a nuestros hogares, nos va a mandar en paz. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, para terminar, vamos a tocar el punto C, que es Keneget. Keneget, que es contra o en contra. Keneget. Dice aquí, versículos 5 y 6, dice, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en días de reposo? Y no le podía replicar estas cosas. Estamos tomando una idea de lo que sucedió también con aquella mujer que el Señor la liberó. El Señor le dijo, ¿quién de ustedes teniendo, no libera, suelta a su asno, a su buey y lo lleva para que paste y beba agua? Porque es día de reposo. Aquí el Señor dice, aquí está hablando, si cae en algún pozo, si cae en alguna situación desastrosa, si cae en una situación de necesidad, si cae en una situación de angustia, porque yo quiero que nos imaginemos lo que pasaría si nosotros tuviéramos un asno o un buey, o si fuéramos un asno o un buey. Así es sencillo. Vamos a imaginarnos que somos un asno o un buey y cuando tú llegas y vas caminando por el campo, caes a un pozo. ¿Cuál es la reacción de un animal
en el momento en que cae en un pozo? ¿Cuál es la reacción de una? ¿Cuál sería tu reacción si tú cayeras en un pantano donde no tienes asidero, donde no puedes salir, que no tienes cómo cogerte de algo para poder salvar tu vida? Es un momento de angustia. Y esto no solamente lo vivimos nosotros los seres humanos. El Señor por algo utiliza a un asno y a un buey, porque Él sabe que los animales también en un momento como estos entran en angustia, entran en pánico. Ellos y su propia naturaleza, ellos están intentando lograr salvarse y no pueden porque no tienen asidero, no tienen de dónde agarrarse, no tienen en dónde apoyarse. Pero ahí está, llega aquella persona, el dueño, el amo de este animal, y ve a este animal que se está hundiendo, que está desesperado. Y como es día de reposo, como es Shabbat, entonces no le voy a sacar. ¿Por qué el Shabbat lo voy a dejar que muera? ¿Por qué el Shabbat lo voy a dejar en su angustia y en su necesidad? Sabemos que no lo haría. Sabemos que si el Señor me dice en su palabra, no harás ninguna obra de siervo en el Shabbat, pero yo veo a mi asno o a mi buey que se está muriendo, que está en angustia, yo voy a quebrantar el mandamiento, voy a quebrantar la misbah, voy a hacerlo por amor a este animal. Y quiero decirte una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, quiero decirte una cosa, que cuando tú quebrantas el Shabbat por una razón de amor, de humanidad, de necesidad, Dios no te va a condenar. Dios no te va a condenar, lo va a condenar si pudiendo hacer lo bueno en el día del Shabbat, si pudiendo hacer lo bueno en Shabbat, no lo hago, sino que por el contrario me endurezco en mi corazón y no tengo compasión de aquel que lo necesita. El Señor, él nos da unas pautas, pero como dice quizás el dicho humano, toda regla tiene su excepción. Dios también permite que nosotros hagamos esto. Este hombre era un hombre que estaba enfermo. Quizás sería el único día que tendría la oportunidad de ver al Señor. Sería el único momento en que tendría la oportunidad de haber tenido un encuentro con Hamashiach. Quizás mañana ya no lo iba a volver a ver. Él iba camino a Jerusalén. Iba camino a Jerusalén. Él iba camino a Jerusalén, quizás sería el último día, quizás al otro día cuando él se levantara, el primer día de la semana, se levantara a buscar a Hamashiach, ya no lo habría encontrado. Por esta razón, el Señor que se conocía, que conoce y conocía el momento, la situación y sabía que el día de mañana no lo volvería a ver, el Señor actúa poderosamente. El Señor, pero primero antes de actuar, primero antes de hacer su voluntad, le preguntó a los perushim, les preguntó a los balitorá, les preguntó a los fariseos y a los intérpretes de la ley si era lícito, si era permitido, si se podía hacer, si esto yo podía hacer esto, mutar refuá en Shabbat, puedo hacer sanidad en Shabbat, lo puedo hacer. Él lo pregunta, porque él sabía y conocía el corazón de ellos y sabía que no tendría una respuesta efectiva para contradecir lo que él estaba diciendo. Muchas veces, mi amado hermano, vamos terminando, dice aquí que Neguet no le podían replicar a estas cosas, que Neguet no podían decir nada en contra de lo que el Señor decía. No le podían replicar que Neguet a estas cosas. No podían. Porque el Señor estaba hablando con sabiduría, Él estaba hablando con verdad, Él estaba hablando con certeza, estaba haciendo algo que era correcto y nadie podía. Ahora, esto es lo que el punto que quiero llegar en esta noche es, este hombre tenía
había tenido el tiempo, había tenido un momento para tener este encuentro personal con Hamashiach, este encuentro personal con el Señor. Él tuvo ese encuentro, era la única oportunidad que él tenía para ser sano. La única oportunidad que él tenía para ser libre de su enfermedad. Hoy por hoy nosotros, mi amado hermano, mi amado amigo, hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. Hoy por hoy, nosotros también estamos enfermos. Quizás tú en este momento te encuentres bien de salud física. Quizás en este momento tú te encuentres en óptimas condiciones físicas, pero tu vida espiritual es un desastre. Tu vida espiritual está tremendamente mal apartado de Dios. Estás viviendo simplemente una vida física, viviendo una vida de deleite, de placeres, de desperdicio, por así decirlo, y tú crees que estás andando bien. Y hoy te quiero decir una cosa. El Señor nos está llamando a nosotros a un arrepentimiento genuino y verdadero. El Señor nos está llamando a que le entreguemos nuestra vida. Este es el momento, este es el día de salvación, esta es la hora aceptable. Quizás mañana ya no tengas oportunidad. Quizás esta sea la única oportunidad que Dios te está dando o la última oportunidad que Dios te está dando para que tú le busques y le entregues tu corazón. Quizás esta noche vienen a pedir tu alma, nuestra vida, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, no está comprada. Nuestra vida es una sola y nosotros tenemos solamente, no sabemos, no tenemos la fecha exacta de cuando nosotros vamos a partir a la presencia del Señor. Este hombre tuvo la oportunidad. Tuvo un encuentro personal con el Señor y el Señor sanó su enfermedad. En este momento, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, amiga que me escucha, en este momento tú tienes una oportunidad. Acabas de tener un encuentro. Estamos hablando del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarte a ti, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedamos a hacer techubá, volver nuestros ojos al Señor. Este es el momento, este es el día aceptable. Mañana puede que no haya tiempo para ti. Esto no es una cuestión religiosa, es una cuestión de buscar la presencia del Señor. Quiero decirte una cosa, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Una sola vez. No hay reencarnación. No hay reencarnación. Los judíos pueden enseñar esto, los budistas, los orientales pueden enseñar esto. La palabra del Señor me dice, está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. La Biblia me dice, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia me dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, Rebemelech, Adonai, Yahshua, Hamashiach, murió por nosotros. Ese es el amor de Dios para con nosotros. La pregunta es, si en este momento vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si tú en este momento tuvieras que presentarte ante el tribunal de Dios y el Señor te preguntara a ti, ¿por qué crees que te debo dejar entrar al reino de los cielos? Y tú le digas, Señor, yo era un hombre religioso, yo era un hombre que iba a la iglesia cada domingo, era un hombre que iba a la quejila cada Shabbat, hacía buenas obras, creía en ti. Permíteme decirte que estos argumentos no te permitirán entrar al cielo. La única forma en que yo pueda entrar en la presencia del Señor es siendo lavado por la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hamashiach vino a salvarnos a nosotros. Lo único que necesitamos nosotros es entregarle nuestra vida al Señor, recibirlo en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador
para poder tener vida eterna. La palabra del Señor me dice allí en el libro de los Romanos, con esto termino, dice lo siguiente, que el capítulo 10 de Romanos, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tengo que creer. Con el corazón creo para justicia, para que el Señor me justifique. Justificado pues por la fe tengo paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Tengo que creer, pero no es suficiente. Escúchame bien esto. No es suficiente creer. Hay que creer en Él, creerle a Él y confesarlo a Él como mi único y suficiente Salvador. Pedirle a Él con mi boca que entre en mi vida y que cambie mi corazón y que haga de mí una nueva criatura. Si tú aún no lo has recibido, si tú aún no has entregado tu vida al Señor y quieres hacer una oración de fe en esta noche, yo te voy a invitar a que le entregues tu vida al Señor y que le pidas al Señor que entre en tu corazón, cambie tu vida y haga de ti una nueva criatura. Solamente tienes que decirle con tus propias palabras, con tu propia boca, una oración que te voy a proponer que la hagas después de mí. Si quieres entregarle tu vida al Señor, solamente tienes que decirle esta oración. Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, perdona mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida, ha hecho de ti una nueva criatura y ahora tú eres una persona salva por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tres recomendaciones quiero darte antes de terminar este programa de una palabra viva y eficaz, la de Bardi Hachel. Es número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo y habla de tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu petición. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no sabes de un lugar en tu ciudad donde congregarte, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, yo con mucho gusto buscaré un lugar donde te puedas congregar y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, la de Bar Hashem. Gracias por habernos acompañado. Ha sido una bendición para mí poder estar con ustedes en esta noche. Nos despedimos con la bendición sacerdotal. Yevarejeja Adonai Dismereja, Yael Adonai Panav Eleja Bijuneja,
Gis Adonai panav eleja veyashem lecha shalom. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es todo por hoy. Gracias, el Señor te bendiga y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a tu programa, una palabra eficaz, la de Hashem. Shalom, Ubraka, y muchas gracias por habernos.